Una joven jura vengarse del asesinato de sus padres y reclama la ayuda de un guerrero, conocido como el Samurái Inmortal. Mientras lucha contra los espadachines del clan Itoriu, comienza a percibir algo inusual en su cuerpo, invulnerable. Hola y bienvenidos, esto es Sage Yanai. Hoy te traigo el resumen de esta película japonesa llamada Blade of Immortal. En el antiguo Japón vivía un samurái llamado Manji. Un día mató a varios samuráis corruptos, pero generó que se ofrezca una recompensa a quien pudiese matarlo. Entre todas las personas a las que mató, se encontraba el esposo de una chica llamada Machi. Manji se sintió culpable de lo que hizo y pensó que lo mejor que podía hacer era cuidar de ella como si fuese su hermana menor. Pero un día, Machi es capturada por un grupo de guerreros que la usaron de rehén para poder emboscar a Manji y así ganar la recompensa que había por matarlo. El líder de los guerreros la mata provocando la furia de Manji, el cual comienza a pelear contra el gran grupo de guerreros. Gracias a su gran habilidad con la espada, logra matar uno a uno a todos sus rivales. Pero al encontrarse en desventaja numérica, sufrió graves heridas en su cuerpo, dejándolo al borde de la muerte. En ese momento, una vieja hechicera llamada Yaobikuni, la cual tiene 800 años de edad, le inserta unos gusanos de sangre. Estos insectos tienen la capacidad de regenerar rápidamente las heridas, y gracias a eso, Manji logra recuperarse por completo, y además logra conseguir la inmortalidad. 50 años más tarde, una chica llamada Rin vive una vida tranquila y pasa sus días entrenando para convertirse en una fuerte guerrera. Pero su vida se verá arruinada cuando un grupo de samuráis, liderado por Anotsu, irrumpe en la casa de Rin. Anotsu y su clan tienen como objetivo unificar a todas las escuelas de entrenamiento samurái, y quienes no estén de acuerdo con eso serán eliminados. El padre de Rin se opone a unirse a ellos y por esta razón es asesinado frente a su esposa e hija, y luego secuestran a la madre. Varios días después, Rin continúa su entrenamiento para ser lo suficientemente fuerte para ir a rescatar a su madre, pero es interrumpida repentinamente por la hechicera Yaobikuni, la cual le aconseja que busque a un guerrero inmortal, el cual le dará una mano en su misión. La joven sigue el consejo de la anciana y parte en busca de ese misterioso hombre. Tras varios días de haber recorrido distintos pueblos, encuentra al fin la casa del samurái inmortal. Manji, al ver a Rin, cree por un instante que está viendo a Machi, ya que ambas poseen un gran parecido entre sí. Ella le suplica que le ayude a rescatar a su madre y vengar la muerte de su padre. Él no tiene interés en ayudarla, pero ella lo termina convenciendo. Por la noche, Rin se encuentra frente a frente con Sabato, el cual es un samurái que sigue las órdenes de Anotsu, y le revela que ya mató a su madre, y se lo demuestra al mostrarle su cabeza. Rin, al enterarse de esto, intenta atacarlo, pero no logra causarle ningún daño. En ese momento, llega Manji para darle una mano y se encarga de eliminar a Sabato. Al otro día, Manji se enfrenta a otro súbdito de Anotsu. A pesar de recibir muchas heridas mortales, el guerrero inmortal no muere gracias a los gusanos de sangre y termina ganando el enfrentamiento. Por la mañana, ambos continúan viajando tranquilamente, hasta que son interrumpidos por un misterioso samurái llamado Shizuma. A pesar de pertenecer al clan de Anotsu, Shizuma le ofrece a Manji que sean aliados, ya que lo reconoce como un hábil guerrero. Pero este rechaza la oferta y lo mata. Pero Shizuma se pone de pie y revela que tiene 200 años y también es inmortal. Inesperadamente, Manji comienza a sangrar, ya que el arma que posee Shizuma contiene un veneno especial que anula el efecto regenerador de los gusanos de sangre.
Unas horas más tarde, ambos vuelven a pelear y tras varios intercambios de ataques, Manji usa la espada envenenada de Jizuma y gracias a eso le pone fin a su inmortalidad. Al día siguiente se encuentran con un nuevo rival. Su nombre es Makie, quien demuestra una gran agilidad. Manji, por otra parte, no puede luchar en óptimas condiciones, ya que sus heridas aún no sanaron completamente por culpa del veneno. Luego, Rin intenta protegerlo y Makie decide abandonar el combate, ya que no quiere lastimar a una niña. Varios días después, Anotsu es emboscado por un grupo de samuráis que siguen órdenes del comandante del ejército. Su misión es eliminarlo, ya que es una amenaza. Pero a pesar de estar en desventaja numérica, consigue deshacerse de todos sus rivales sin problemas. Luego se cruza en su camino con Rin. Ella no quiere perder su oportunidad de vengarse por la muerte de sus padres. Pero Notsu le aconseja que escape, ya que él está siendo perseguido por el ejército. Ambos comienzan a escapar juntos hasta que terminan siendo rodeados completamente por un gran grupo de samuráis. Uno de ellos está a punto de matar a la joven, pero en ese preciso momento, Manji llega justo para salvarle la vida. Él ahora también se convirtió en enemigo del ejército y junto a Notsu comienza a luchar frente a todos sus enemigos. Tras varios minutos luchando intensamente, ambos comienzan a perder su fuerza por culpa de las heridas que van recibiendo durante el combate. Es ahí cuando llega Makie para darle una mano a su líder Anotsu y tras haber matado a muchos enemigos, muere a causa de varios disparos que recibió. Luego, Anotsu se enfrenta al único enemigo que queda con vida, el comandante del ejército, y a pesar de que Anotsu se encontraba exhausto, logra matar al comandante. Ahora, tan solo queda que Anotsu y Manji se enfrenten. Ambos demuestran destrezas con la espada, pero Manji logra dejar a Anotsu muy mal herido, lo suficiente como para que Rin pueda encargarse de darle el golpe final. Pero no se atreve a hacerlo y lo deja ir. Luego se arrepiente y corre hacia él para matarlo. Anotsu rápidamente se da vuelta para contraatacarla, pero Manji la protege recibiendo ese golpe devastador en lugar de ella. La joven se llena de valor y atraviesa el estómago de Anotsu, logrando así completar su venganza. Luego se lamenta por la muerte de Manji, pero él aún sigue con vida, ya que se juró a sí mismo seguir protegiendo a Rin hasta el final. Esto fue el resumen de la película japonesa llamada Blade of the Immortal. Espero que te haya gustado. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas y no olvides de dejarme tu like. Nos vemos en un próximo video.